Hola, ¿cómo están? Por fin ha llegado el otoño y hoy nos encontramos en nuestro nuevo hogar, comenzando un nuevo jardín. En este día hemos plantado 3 hortensias del nombre Invincible Aimera de Proven Winners. Antes de seguir, quiero decir muchas gracias a Proven Winners por mandarnos estas preciosuras de hortensias. Las vamos a disfrutar mucho, nos encantan las hortensias, así que estamos muy felices de este regalo tan maravilloso. Estas hortensias vienen de la familia Arborescens. La original es conocida como Annabelle y es mucho más grande que esta que tenemos aquí. Esta crece un poco más compacta, el crecimiento es un poquito más compacto y las ramas son más fuertes que la original. Así que eso es algo que estamos súper contentos de poder ver este año que viene, si pueden soportar esas flores tan hermosas, grandes que dan. El tema de hoy es plantando en el otoño. Mucha gente se sorprende al saber que el otoño es muy similar a la primavera cuando se trata del jardín. Las temperaturas comienzan a bajar, contamos más con la lluvia y los días son más cortos y luminosos. Todo esto ayuda al crecimiento de las plantas que uno ha trasplantado a la tierra. Cuando empieza el otoño es muy buen tiempo para comenzar a plantar las plantas perennes como las hortensias en la tierra. Este es muy buen tiempo para comenzar a ayudar a la planta a que comience a crecer sus raíces y también para que se vaya imponiendo la planta en su nuevo hogar. Pero antes de salir corriendo a los centros de jardín hay unas cosas que debemos de saber para tener el mejor éxito cuando plantemos en el otoño. Puede uno plantar 6 semanas antes de que la tierra congele. Después de que la tierra ha congelado, las raíces paran de crecer o casi de crecer. Este tiempo es bueno para que la raíz se ponga fuerte y la planta pueda soportar el frío y la nieve. No en todas partes se congela la tierra, así que ¿qué hacemos? Lo más recomendado es plantar casi entre medio de noviembre. Eso es casi en los últimos días que se puede plantar. Otoño también es un muy buen tiempo para poner todas las plantas que tenemos en las macetas de plástico en la tierra para que no se nos vayan a congelar cuando se venga el tiempo malo, cuando se ponga muy frío. Yo prefiero ponerlas en la tierra, en el frío, de que las vaya a perder si están en las macetas de plástico. Si uno cambia de parecer, siempre las podemos mover cuando llegue la primavera. Es importante que les demos a las plantas la agua necesaria, especialmente en este tiempo que apenas las hemos plantado. En veces en otoño se viene mucho la agua y los días están más frescos y uno piensa que por esa razón uno no debe de darles agua, pero es mejor salir y chequearlas y darles la agua necesaria. Ya cuando la tierra se congela, entonces es cuando uno para de darles el agua. Es preferible protegerlas con pajote cuando las temperaturas bajan. Esto ayuda a proteger la raíz del frío. A mí también me gusta protegerlas con pajote para poder mantener la tierra húmeda. En veces se viene el viento muy fuerte en otoño y seca la tierra muy pronto. También me encanta cómo se ve muy limpio y muy bonito el pajote, pero es muy importante que uno les ponga pajote para protegerlas del frío. Y saber qué esperar. Plantar en otoño no es tiempo cuando vamos a ver el show que ponen las plantas, como las hortensias ahorita aquí en el lado, con las flores y todo lo bonito que uno espera de las plantas. Este tiempo es para que la planta ponga la raíz y se ponga muy fuerte, así para cuando venga otra vez de regreso la primavera, uno tenga una planta más bonita y más fuerte. Es mejor evitar de plantar árboles de hoja perenne en medios de noviembre. Estas plantas mantienen su follaje en el invierno y son más fáciles de secarse cuando la tierra está congelada y hay viento. Es mejor que las plantas como estas tengan meses y no solo semanas para crecer raíz. Esto las prepara para el invierno. Especialmente, por ejemplo, como el acebo de hoja perenne, los rhododendro y el boj, por tener hojas grandes que se dañan fácilmente con el viento en tiempo de frío. Otras plantas que debemos de evitar
Son como los árboles de mariposa, los cariópteros y las hortensias de hoja grande. Si tienen también plantas que podan en la primavera por daños del invierno, es mejor esperar de plantar este tipo de plantas. Eviten de plantar plantas que no son resistentes a su zona. Uno en veces en el jardín quiere experimentar y poner plantas que no pueden resistir el frío donde uno vive. Entonces, ¿qué es mejor? Siempre irse por la zona, lo que las plantas puedan aguantar donde uno vive. Y esperarse mejor a plantar esas plantas, experimentar cuando llega la primavera. Ojalá que este video les sirva a alguien de ayuda si deciden plantar en el otoño. A nosotros nos gusta plantar en el otoño porque cuando viene la primavera nos gusta disfrutar de las plantas. Una vez más quiero decir muchas gracias a Proven Winners por el regalo tan bonito que nos han mandado. Vamos a disfrutar estas hortensias mucho cuando llegue la primavera. Y si tienen cualquier pregunta sobre las hortensias, por favor de dejarnos, o sobre cualquier cosa del video, por favor de dejar la pregunta bajo en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego.